vamos a empezar con la TOC 5 para que ustedes puedan apreciar en este caso cómo funciona y para qué sirve, ¿ok? Así que de repente las conocen, de repente hay personas que recién están integrándose en el taller o recién están viendo lo que es Power BI. Y bueno, voy a explicar de algo de todo un poco, ¿no? Porque no es un curso completo, pero sí como para poder comenzar a trabajar con algunas funciones interesantes. Entonces, acá viene la TOC 5. La TOC 5, por si acaso, la TOC 5 que tenemos acá es la SumX, ¿ya? Bueno, voy a explicarle básicamente cómo funciona esta herramienta o esta función dentro de Power BI. Pero para esto, de repente me quiere acompañar en realizarla y trabajarla con nosotros. Entonces, para esto le voy a pasar un archivo para que lo puedan abrir y que nos sigan en este caso dentro de este mini taller. Así que por favor, puedes abrirlo y en este caso voy a ir explicando esta función. Bueno, esta TOC 5 que tenemos acá nos va a permitir a nosotros hacer una sumatoria, pero en base a un cálculo, ¿ok? Si tú, por ejemplo, quieres hacer una multiplicación o quieres hacer una división o quieres hacer de repente algún cálculo básico con tus registros, esta función, ¿qué es lo que hace? Ese cálculo que tú realizas lo va a poder totalizar, lo va a poder sumar. Por ejemplo, quiero dividir de repente mi stock entre mis cantidades, en este caso de ventas que tengo diariamente, entonces puedo hacer la división y obviamente puedo sumarlo a la vez. O sea, puedo dividir y puedo sumarlo. O de repente quiero multiplicar de repente mi precio por el stock que tengo y obviamente también puedo sumar esa multiplicación. Obviamente ahí podría sacar, por ejemplo, mi stock valorizado, ¿no? Algo parecido a la suma producto del Excel. Pero la suma producto solamente multiplica. Acá tú puedes dividir, multiplicar, restar, sumar, bueno, a sacar el exponente, todo lo que tú desees, pero al final ese resultado que tú calcules lo va a ir sumando, ¿ok? Es como si fuese que lo hago fila por fila, pero al final lo sumo. Ahora, la sintaxis es la que ves. Por ejemplo, ¿no? Tienes acá una tabla que tienes que mencionar y acá en la parte derecha tú colocas la expresión, básicamente la fórmula, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que puedas entender más o menos cómo funciona y así vamos a ir avanzando poco a poco, ¿ok? Bueno, acá vamos, mira. Acá tenemos una tabla de productos, ¿ok? Esa tabla de productos tiene, por ejemplo, el stock y tiene en este caso el costo. Entonces, vamos a imaginar que yo quiero calcular mi stock valorizado. Yo lo que tendría que hacer es multiplicar cada stock que tengo por el costo. Bueno, si yo quisiera emplear una fórmula de columnas, lo que fácilmente haría es esto, ¿no? Tomar la tabla de productos, hacer la multiplicación de este stock por este costo y saco en este caso mi stock valorizado por cada fila. Al final puedo tomar esa columna y sumarla, ¿no? Pero bueno, no hay necesidad de crear la columna calculada, sino lo que puedo hacerlo todo es con una medida. Y justamente la función SumX permite hacer eso. Evita en este caso de que ustedes puedan estar haciendo cálculos por cada columna. Entonces, vamos a ver cómo la haría, ¿no? Cómo la realizaría o cómo me la manejaría. Bueno, voy a comenzar a crear mis medidas, ¿ok? Y lo que voy a hacer en este caso es crear una tabla de cálculos, una tabla de medidas, ¿ok? ¿Y cómo se crea una tabla de medidas? Bueno, lo hago así. Solamente lo que debo hacer es elegir el botón, por ejemplo, modelado, y elijo la opción nueva tabla, ¿no? Obviamente cuando eliges la opción nueva tabla, te permite crear obviamente tablas calculadas, obviamente, pero en este caso voy a hacerlo para que tú puedas crear una tabla de puras medidas, que no tiene que ver nada con objetivos, ni con productos, ni con ventas, ¿ok? Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar, vamos a ver acá, vamos a colocar acá, por ejemplo, el nombre de la tabla. Voy a llamarlo, por ejemplo, DAX, DAX. Puede ser cualquier nombre en realidad, ¿no? DAX. Y voy a poner acá funciones. ¿No? Enter. Con eso ya puedo crear por si acaso mi tabla. Fíjate que la tabla está acá a la derecha. Y obviamente con esta opción yo ya podría comenzar a crear mis medidas o en este caso mis cálculos. Eso lo hago para no incluirlo en las tablas y que estas funciones no estén metidas dentro de las tablas, aunque también se podrían utilizar para poder crearlas, por si acaso.
Bueno, ahora voy a comenzar a crear la medida zoom, ¿no? Vamos a ver. Entonces voy a elegir la opción que es nueva medida, o si no, puedo presionar el botón derecho del mouse y elegir nueva medida. Y con esto voy a poder en este caso colocar la función. A ver, voy a colocar acá el nombre de la medida. En este caso voy a ponerle que sea para el stock valorizado. Entonces voy a poner acá stock val de valorizado. Y voy a utilizar la función zoomx, ¿no? Zoomx, abro paréntesis. Y lo primero que me pide es una tabla. Justamente aquí en la parte superior aparece table, donde tú vas a poder digitar el nombre de la tabla. ¿Qué tabla tendría que ser en realidad? Tendría que ser justamente una de las tablas que tengo acá. Tendría que ser productos, porque ahí está el costo y también está el stock. Así que voy a colocar justamente la tabla TV productos. ¿Ok? Ya está. Coma. Ahora me pide la expresión. Es acá donde tú puedes colocar cualquier tipo de cálculo. Suma, multiplicación, división, resta, lo que tú desees, pero lo haces como si fuese que vas a calcular columnas. ¿Ok? No vas a colocar, por ejemplo, un cálculo sumado a la vez, ¿no? No. O un cálculo promedio a la vez, no. Si no, haces como si fuese que vas a calcular una columna nomás. O solamente colocas los campos, en otras palabras. Ahí voy a colocar acá, por ejemplo, el stock. Ahí está, este es el stock por el costo. ¿Ok? Y cierro paréntesis. Y con eso ya tengo en este caso mi función que permite multiplicar y a la misma vez ese resultado de cada multiplicación lo va sumando. Entonces vamos a ver cuánto sale esto. Vamos a chequear cuánto sale. Así que voy a colocar acá una tarjeta rápidamente. He colocado una tarjeta, por si acaso. Y vamos a colocar el valor del stock actual en este lugar. Bien. Ya tenemos en este caso el stock valorizado, que son 13.11 millones. Y si quisiera hacer otro gráfico, por ejemplo, voy a colocar la línea de producto en un lugar y luego voy a colocar otra vez el stock valorizado y me va a aparecer el stock valorizado de cada línea de producto. Si lo quiero mostrar así o de repente lo quiero mostrar en un gráfico, sería excelente, ¿no? Porque obviamente tú puedes elegir el gráfico que deseas, pero obviamente todo está con la función realizada, zoomx. Estos cálculos, tus funciones y fórmulas van a actuar más rápido en los gráficos. Hay que recordar un detalle, ¿no? Mientras que tú creas medidas calculadas y las envías a los gráficos, va a ser más rápido el cálculo que el gráfico lo haga por ti. ¿Ok? Bueno, entonces ahora tenemos el primer ejemplo, ¿no? Esta es la TOC 5 que le hemos dedicado justamente un ejemplo para que tú puedas ver. Ahora, ¿cuál sería la siguiente función que más se utiliza dentro, en este caso, de Power BI? A ver, a veces nosotros necesitamos, por si acaso, clasificar información que quiero calcular, ¿no? Obviamente, yo, por ejemplo, vamos a imaginar de que deseo hacer una totalización, pero en base a ciertos registros. No, en este caso quiero calcular toda la tabla, porque yo lo que he hecho ahorita es tomar toda la tabla y calcular toda la tabla. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿y qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero hacer un filtro en el cual obviamente haga lo mismo, pero filtrando? Escuchen, que haga el mismo cálculo del stock valorizado, por ejemplo, y a la misma vez pueda hacerlo para ciertos registros. Entonces viene la TOC 4. La TOC 4 es la función filter. La función filter, por si acaso, es una función que mucho se utiliza en cada paso que es dentro de la función de stacks. Se supone que cuando tú tienes una tabla de millones de registros, no vas a utilizar todos los millones de registros para calcular. De repente tienes que filtrar o clasificar qué registros vas a calcular para sacar tu medida o para sacar tu cálculo y luego colocarlo en el gráfico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nos vamos a imaginar que yo ahora quisiera calcular mi stock valorizado, pero solamente de los accesorios o de las lactos o de repente de los productos Exxon o de los productos HP. Bueno, obviamente yo podría hacer ese cálculo con un filtro, pero no voy a cometer el error de aplicar los filtros por acá, ¿no? Porque si lo hago por acá, estoy amarrándome a depender de la herramienta para hacer los filtros cuando tú puedes ya tener la variable calculada y poder en este caso tener un resultado más rápido.
Obviamente, utilizar estas herramientas no digo que sea malo para filtrarlo de esta forma, pero a veces necesitamos hacerlo por cálculos porque los reutilizamos muchas veces, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestro segundo ejemplo con el filter. El filter es una función que te crea una tabla, por si acaso, y te la puede filtrar, ¿ok? Te genera una tabla como la que ves acá a la derecha, pero lo bueno es que tú puedes colocar esa fórmula de tabla dentro de una fórmula que acepte tablas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy acá en la función sumx, ¿no? Entonces yo tengo una opción que me dice que puedo colocar una tabla. Y como filter es una tabla, toda la instrucción filter la puedo colocar dentro de la función sumx. Por ejemplo, ¿no? A ver, hagamos un ejemplo. Primero voy a utilizar la función filter para crear una tabla filtrada, y luego vamos a hacer un ejemplo para incluirla dentro de una medida. Y vas a darte cuenta que va a ser muy sencillo, pero si entiendes la lógica, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrarte cómo funciona, ¿ok? Algo sencillo y rápido. A ver, por ejemplo, voy a ir al botón de datos, ¿no? Si tienen el archivo ustedes, por si acaso, pueden estar siguiendo. Recuerda que acá tengo la tabla objetivos, la tabla productos, la tabla ventas, para hacer los ejemplos, ¿ya? Y vamos a hacer un ejemplo con la función filter. La función filter recuerda que te crea una tabla, pero hay un detalle importante. No hay necesidad de que tú crees tablas para hacer la fórmula, porque la instrucción la puedo colocar dentro de la fórmula que acepte tablas. Cualquier función que acepte tablas te acepta filter, ¿ok? A ver, por ejemplo, vamos a imaginar que esta es mi tabla de ventas. Y yo quisiera, por ejemplo, filtrar solamente las ventas que son del primer trimestre del año. Este es el año 2022, ¿ok? Entonces yo quisiera filtrar lo del primer trimestre o del segundo trimestre, vamos a imaginar. Y no quiero más, o sea, solamente quiero esos registros, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Yo podría agarrar y decir esto. Puedo elegir una nueva tabla. Entonces, para crear una nueva tabla, recuerda que acá tienes una opción que se llama herramienta de tablas. Y acá tenemos una opción que dice nueva tabla. Justamente con esta opción, con la que yo utilicé al principio para crear la tabla de funciones DAX, ¿ok? Yo puedo crear una nueva tabla. Y como sé que filter es una función que permite crear tablas, acá va nuestro primer ejemplo. Elijo acá el botón nueva tabla, ¿ok? Al elegir nueva tabla, tenemos en la parte inferior justamente la barra de fórmulas donde tú vas a poder colocar justamente el nombre de la tabla. Vamos a verlo un poquito más grande para que se vea mejor. Y voy a ponerle, por ejemplo, DAX filter. Para llamarla así a la tabla, para recordarme que es para el filtro, ¿ok? Entonces yo pongo filter, abro paréntesis, y de acuerdo a la sintaxis, fíjate que arriba, en la parte superior, tú vas a encontrar que dice que primero te pide la tabla y luego el filter expression, que sería la condición. Por ejemplo, yo quisiera filtrar la tabla de ventas, entonces pongo acá TV ventas. Esa es la tabla. ¿Y qué registros quiero filtrar? Aquellos del segundo semestre. Y como solamente tengo ahí un año, o sea, tengo solamente 2022, puedo hacer esto, ¿no? Puedo poner acá que la fecha de ventas por si acaso, sea mayor o igual, ¿no? Vamos a poner acá al 1 de julio del año 2022. Podría hacer eso. ¿Y cómo menciono que sea 1 de julio del año 2022? Bueno, hay varias formas. Una es utilizando el day, ¿no? Pero con las nuevas versiones de Power BI, también se puede colocar ahora sí. DT, abro comillas, DT, daytime, por si acaso, y pongo acá el año, luego coloco el mes, y luego coloco el día, ¿ok? Entonces, le digo que acá sea mayor o igual que, en este caso, el 1 de julio del año 2022. Es de esa forma que se puede ahora colocar, ¿ok? Que se puede colocar. Entonces presiono Enter y me va a suceder esto, ¿no? Va a salir la tabla solamente a partir de esa fecha, ¿ok? Listo. Vamos a ver. Entonces, vamos a checar si esto funciona, ¿ok? Ahora sí. Bueno, a ver, entonces,
cuando tú vayas a utilizar básicamente, en este caso, esta función, vas a darte cuenta de que te está filtrando los registros a partir del 1 de julio. Vamos a ver si es cierto. Voy a filtrar o voy a ordenar la fecha de venta, orden ascendente, y vas a darte cuenta que sale a partir del 1 de julio del año 2022. Si sigo bajando, va a llegar hasta el último día de ese año. Obviamente lo he hecho así porque yo sé que no hay más días a partir del 2022. Quiere decir que no hay 2023 todavía. Pero si hubiera 2023, seguiría acumulando registros, ¿no? Obviamente, como es una función, escucha, como es una función por si acaso, los registros no son estáticos. Van a ir variando a medida que incluyamos información. Recuerden, si dejo así, va a aparecer 2023, 2024 y todos los días que cumplan esta condición, ¿no? Ahora, sería interesante que yo, si quiero del segundo semestre del año 2022, le pongo un tope, ¿no? Que sea justamente, el tope sería en este caso 31 de diciembre y le podría crear un rango. Obviamente, si quisiera crear un rango, tendría que colocarle hasta esa fecha. ¿Y cómo lo haría, no? Acá colocaría coma, o i en este caso, perdón. La i dentro de lo que vendría a ser VI tendría que utilizarse con el doble ampersand. El doble ampersand es como si fuese el AND o el i. Y puedo colocar, por ejemplo, cuya fecha de ventas sea menor, vamos a ponerla por acá, sea menor o igual al 31 de diciembre del año 2022. Ahora, si tú deseas, podrías agregarle un día más, ¿no? Que sea menor que el 1 de enero del año 2023, también podría ser. Entonces acá te voy a explicar la otra forma, ¿no? Que por ejemplo, yo hace un rato lo coloqué con DT, Daytime, y coloqué entre comillas la fecha como año, mes y día. Pero también puedo hacerlo con la función day. Pongo day, coloco el año, 2000, por ejemplo, 23, ¿no? Coma, 1,1. El mes y el día. Y obviamente con esto también puedo indicar que tengo un rango estático, ¿no? Que sea solamente el segundo semestre del año 2022. Así me aseguro que si hubiera 2023, 2024, yo ya sé que esta condición solamente me ofrece esos registros. Presiono Enter. Bueno, me dará lo mismo en realidad. Me da lo mismo porque solamente esa tabla tiene fechas del año 2022. Esta fórmula te la voy a pasar para que puedas tenerla como referencia. Acá te la ponemos en este lugar, ¿no? Listo. Ahora, también se puede hacer de muchas formas, por si acaso. Estoy explicando acá algunos modelos. Hay otras funciones también que nos permiten hacer ese rango, ¿no? Con el day between. Hay un day between que permite hacer rangos de fechas también, ¿ok? Bueno, acá tienes un ejemplo. Un ejemplo de cómo Filter puede crear una tabla filtrada con los registros que necesitas. Obviamente existen miles de condiciones que te puedo explicar, pero acá te es una muestra nada más, ¿ok? Y vas a darte cuenta que va a crear una tabla nueva. Fíjate que acá aparece la tabla en la parte derecha. Aparece la tabla DAC Filter con todos los campos por si acaso que tiene la tabla T de ventas. Es decir, ha hecho como si fuese un duplicado, pero no un duplicado con todos los registros, sino un duplicado con los registros que tú has elegido en la condición. ¿Ok? Entonces, si tú tuvieras un cálculo que realizar, por ejemplo, imaginemos que tienes millones de registros y tú solamente quieres comparar los 2 últimos años. Entonces, y tú tienes data desde el año 2000, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué enviarle a la fórmula todos los registros y que después lo pueda calcular? Mejor lo que debería hacer es filtrar los registros que quiero calcular y esos registros filtrados lo envía al cálculo y se hace más rápido, por si acaso. Yo no sé, tendría que empezar mucho para poder en este caso ir clasificando fila por fila qué registro es y qué registro no es. Ahora viene la pregunta, ¿no? Por cada fórmula voy a crear una tabla. No, por si acaso, porque la fórmula tú la puedes colocar dentro de otra fórmula, ¿no? Acá te doy un ejemplo, mira. Regresemos con la TOC 4. Ahora voy a utilizar la función filter dentro de la función SumX para hacer el ejemplo nada más. Recuerda que la SumX te permite tabla y en este caso fórmula. Ahí vamos a hacer lo mismo, pero obviamente incluyendo la función filter en vez de la tabla. Acuérdate que yo ya colocó la tabla en este lugar. Vamos a ver acá la fórmula anterior. En la fórmula anterior yo había colocado por si acaso TV productos como la tabla, ¿no? Entonces yo podría crear una fórmula que en vez de enviarle toda la tabla, le envíe los registros que quiero que calcule. Entonces en vez de colocar la tabla voy a colocar un filter.
Igual voy a indicarle, por ejemplo, que me filtre, por ejemplo, o me calcule el stock valorizado de todas las lactos, por ejemplo. Vamos a imaginar, ¿no? O de todos los accesorios. Ya, en este caso vamos a hacer accesorios. Entonces, voy a filtrarlo ahí. Pero no voy a utilizar esta fórmula. Voy a colocar otra fórmula, ¿ok? A ver, vamos a ver. Voy a entrar a dar funciones, voy a presionar el botón derecho del mouse y voy a crear nueva medida. O también puedo elegir el botón nueva medida que se encuentra en la parte superior, que se encuentra en la barra de herramientas o barra de opciones. Elijo nueva medida. Listo, aquí está la nueva medida. Y voy a crear acá el stock valorizado, por ejemplo. Un stock val de accesorios. ¿Listo? Pero ahora, como la fórmula va a ser muy larga, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer acá Shift Enter para poder colocar otra línea. Es bueno que cuando la fórmula es larga, colocarla en varias líneas. Recuerda que con la tecla Shift Enter puedes abrir, en este caso, la sección de la barra de fórmula para que tú puedas hacer el cálculo. A ver, vamos a ver esta parte. Entonces ponemos acá Zoom X, abro paréntesis, y el primer parámetro que necesito es la tabla. Ya, acá es donde voy a actuar. Voy a poner Shift Enter y la tabla va a ser el filter. Voy a poner acá filter, abro paréntesis y voy a colocar el nombre de la tabla. Yo quiero filtrar todos los registros que son accesorios. Entonces voy a colocar acá, por ejemplo, TV productos, porque ahí están la línea de producto. Y voy a poner cuya línea de producto sea igual a accesorio. Por ejemplo, ¿no? Ya está. Esta sería mi condición para poder filtrar los registros que son de la línea accesorio. Ahora voy a colocar acá coma, Shift Enter, y voy a colocar lo que quiero calcular. Lo mismo, stock por, en este caso, costo. ¿Ok? Y luego cierro paréntesis. Ya está. He colocado los dos parámetros. En la línea del filter sería la tabla. Esta es la tabla. ¿Ok? Y este sería el cálculo, ¿no? Son los dos parámetros. Y obviamente, si quisieras colocarle algún comentario, puedes colocarle acá a la derecha. Esta es la tabla, porque con doble slash puedes colocar un comentario. Y esta es la expresión. ¿Sabías que también se puede colocar comentarios en las medidas o en las fórmulas de Power BI? Ahí lo tienes. Con doble slash, espacio en blanco, tú puedes colocar cualquier comentario que quisieras hacer dentro de la fórmula. Todo lo que va después del slash no funciona, por si acaso. Solamente funcionan los cálculos, ¿ok? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si en este caso ahora funciona, ¿no? Vamos a chequear. Voy a colocar en un objeto visual el cálculo. Por ejemplo, voy a crear acá un gráfico, por ejemplo, de barras agrupadas. Voy a colocar dentro de este gráfico de objeto visual, voy a colocar, por ejemplo, la descripción de los productos. ¿Ok? Y si yo coloco el stock valorizado de accesorios, voy a darme cuenta que salen solamente accesorios. Pero si yo hubiera colocado el stock valorizado, el anterior, va a mostrarme todos los productos. Todos los productos, y son bastantes. Pero en este caso, como yo deseo, en este caso, el accesorios, solamente tomo la función del stock valorizado de accesorios y va a aparecer solamente los accesorios y no aparece ni un tipo de ítem más, porque también lo que está haciendo el filter es clasificar qué cosa va a ver en el gráfico y ya se lo estoy dando calculado. ¿Ok? Vamos a ver cuánto pesa cada uno. Vamos a ir a etiqueta de datos y ahí están los valores, ¿no? Ahí está justamente el stock valorizado de cada uno de los productos que son accesorios. Entonces, el filter para mí es una muy buena opción porque me está filtrando los registros que quiero calcular y además, si esa medida la coloco dentro de un gráfico, solamente clasifica aquellos que tienen valores. Y los que tienen valores solamente son los productos que son accesorios. Compara lo siguiente, ¿no? Voy a crear los dos gráficos, ¿ah? Uno que es de accesorios y voy a crear otro de todos, ¿no? Mira, he elegido otra vez el gráfico que está acá, lo voy a colocar a la derecha, voy a colocar descripción otra vez y ahora voy a colocar el stock valorizado, el que no está filtrado. Y te aparece otros registros más, ¿no? Distintos por si acaso, ¿no? Acá solamente están accesorios y acá están todos. Porque el stock valorizado, el primero que calculamos,
es para todos los registros. Y el segundo, que es el que viene con filter, es solamente para los accesorios. Es por eso que hay una gran diferencia, ¿no? Ahí ya te da la ventaja que tú, si haces otro gráfico más, puedes utilizar esa variable y sabes que solamente van a estar ahí los accesorios para cualquier tipo de cálculo que quieras realizar. Entonces, como cuarto puesto, es justamente la función filter, ¿no? Es una función bien importante que en realidad en todos los proyectos lo utilizaban. No hay ningún proyecto que no haya utilizado filter, por si acaso. Bastante. Me ayuda mucho a clasificar información y que las fórmulas tengan rapidez, por si acaso. ¿Ya? Bueno, ahora vamos con la top 3. La top 3 es Calculate. Calculate, por si acaso, es la amiga de todos, ¿no? En realidad, esta función es bien interesante. Yo la llamo la amiga de todos. ¿Saben por qué? Porque se puede utilizar con cualquier función, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que yo puedo incluir acá dentro de Calculate suma, promedio, máximo, mínimo, count, puedo colocar el sum x, puedo colocar el total GRE. Bueno, hay muchas funciones puedes utilizar y además te acepta cualquier filtro. Filtros simples, filtros complicados, hasta puedes utilizar un filter dentro de esta función, por si acaso. Entonces, average también puedes colocar, por si acaso, ¿no? Entonces, Calculate es una función que sí o sí entra en todo proyecto. Así que vamos a hacer un ejemplo con Calculate para que ustedes puedan más o menos centrarse. Por ejemplo, hay acá muchos alumnos que ya saben para qué se utiliza porque se ven el segundo nivel y tercer nivel, ¿no? Pero obviamente acá te lo voy a explicar de una forma sencilla, mezclando cosas, ¿ok? En primer lugar, yo podría hacer una suma con una condición y además puedo utilizar un filter dentro de este Calculate, o puedo en este caso también utilizar cualquier tipo de función que me totalice. En la primera parte tú vas a colocar la expresión que vendría a ser la medida que tú quieres calcular. Por ejemplo, puedes hacer una suma, un promedio, un máximo. Puedes utilizar cualquier función que te calcule un número, ¿ok? Y en el filtro tú puedes hacer las condiciones que tú desees, ¿no? Se vuelve más poderoso cuando tú la mezclas con filter, ¿no? Más poderoso todavía, por si acaso. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que aquí yo quiero hacer el total, en este caso, de ventas. Solamente vamos a imaginar que yo quisiera solamente hacerlo de un mes, o de repente en este caso de todos los meses. Vamos a imaginar que quisiera hacerlo del último mes. Imaginemos, ¿no? El total de ventas del último mes. ¿Ok? Entonces, obviamente lo que voy a hacer es hacer un calculate con una suma, ¿no? Para sumar es la función sum, pero calculate lo voy a utilizar para poder aplicar un filtro en la sumatoria. ¿Ok? Vamos entonces a crear la función calculate en la tabla DAG funciones, porque ahí estoy colocando los ejemplos. Al botón derecho del mouse, nueva medida. He creado una nueva medida por si acaso ahorita. Y vamos a utilizar, a ver, la función calculate para calcular el total de ventas, o ventas en este caso, vamos a ver, del mes actual. Esa es la función. Ahora voy a pulsar Shift Enter y voy a utilizar Calculate. Lo que me pide primero es la expresión y luego lo que voy a filtrar. Como quiero totalizar las ventas, voy a colocar suma, sum, en este caso, de venta. Ventas está en la tabla de ventas, por si acaso, que se llama monto ventas, se llama. Así se llama el campo que tiene las ventas, y así que le estoy sumando entre un paréntesis. Eso para mí sería mi expresión. La expresión, el cálculo que quiero realizar. Es el primer parámetro, por si acaso, que te pide. ¿Ok? Luego pongo acá coma, y voy a colocar acá, por ejemplo, si que sea del mes actual, ¿no? Obviamente para el mes actual tendría que hacer un rango, ¿no? Que sea del mes en curso. Ahora, yo tengo una ventaja, ¿no? Que yo sé que la tabla solamente tiene el año 2022, así que puedo colocarle que sea el mes igual al número de mes que le corresponde hoy día, ¿no? Por ejemplo, hoy día estamos 10, o sea, mes 10 mejor dicho, y yo podría utilizarlo en base al mes 10. Pero si tengo varios años, tendría que colocar el año y el mes. ¿Ok? Eso es importante. Puedo colocar el año y el mes. Entonces la pregunta es, ¿cómo generaría si yo sé que tengo solamente este año? Simple, mira, colocas acá, por ejemplo, fecha de ventas, ¿no? Y esta fecha de venta le voy a colocar por si acaso, le voy a extraer el mes. Pongo acá mon,
de la fecha de venta. Y le pongo que sea igual por si acaso, al mes actual. Entonces también le voy a sacar el mon a la fecha actual. ¿Y con qué función puedo utilizar o puedo tener la fecha actual? Con la función, por si acaso, today. O now también puede ser, ¿no? Para el ejemplo nada más. Listo, ya tengo la fórmula. Asumiendo que solamente tengo este año, pero me corro un riesgo por si acaso. Porque si yo tengo otro año, perdí. Entonces, pero igual, voy a hacerlo así y vamos a ver después cómo lo mejoramos. Enter. Listo, tenemos acá ya la fórmula, por si acaso, para tener el mes actual, ¿no? Que sería el mes 10, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Voy a colocar acá el gráfico, un gráfico, por ejemplo, de líneas. Y en este gráfico de líneas, por ejemplo, puedo colocar acá abajo las fechas. Voy a colocar las fechas en el eje X. Abro la tabla de ventas y voy a tomar la fecha de venta en el eje X. Y la medida la voy a colocar por si acaso en el eje Y. Voy a posar la venta del mes actual en el eje Y. Y ya está. Ahí se supone que me está mostrando desde el 1 de octubre, ¿no? Hasta el 31 de octubre. ¿Ok? Ahí tengo en este caso el rango de ventas del mes actual. Recuerda lo siguiente. Yo acá puedo cometer un error bien grave porque solamente le he indicado que me muestre todas las del mes actual asumiendo que no tengo ningún año más. Pero podría ser otra condición que le diga y que sea también del año actual. Así que yo podría colocar acá otra condición a la derecha indicándole que sea también del año actual. Hay muchas formas de hacerlo por si acaso, pero en esta ocasión vamos a hacerlo de esta forma sencilla como para que la gente que recién también está viéndonos pueda utilizarlo, ¿no? Vamos a ver. Shift Enter, acá tengo que colocar Shift Enter y acá Shift Enter. Para separar en este caso los parámetros, la expresión y en este caso el filtro. ¿Ok? Ahora, yo podría acá colocar AND o podría poner coma. También podría ser, puedo colocar el doble ampersand o también la coma, porque recuerda que en la sintaxis que viste hace un rato, el filter decía filtro 1, coma, filtro 2, coma, filtro 3. Puedo ponerle la coma como si fuese un AND o una condición. Ya arriba le estoy indicando, en la fíjate arriba, filtro 1, el filtro 1 ya lo hemos hecho. Ahora me dice coma, filtro 2, el segundo filtro. Y yo tendría que indicarle acá, por ejemplo, que sea del año actual también, ¿no? Así que puedo poner acá year de la fecha de venta sea igual al year de today, ¿no? Today sería la fecha actual. Vamos a ver today. ¿Listo? Entonces ya está indicando en este caso de que sea del año actual y del mes actual. De los dos que tiene que cumplir. Hago un clic sobre el check y obviamente igual va a salir, ¿no? Pero con esto ya me aseguré de que sea de este año actual. Si estamos en el año 2023 y estamos en enero, me saldría todas las ventas de enero del año 2023. ¿No? Esa es una ventaja, ¿no? Porque ya estoy haciendo algo flexible. No estoy en este caso haciendo un filtro simple, sino estoy haciendo algo flexible para que pueda durar en el tiempo. Siempre me va a mostrar justamente el total de ventas de cada mes. Y si supone que si en un proyecto tú quieres ver solamente lo del mes actual, ahí lo tienes, ¿ok? Ya el resto del adorno, puedes en este caso mejorarlo con los formatos, ¿no? Poner los formatos que ya conoces, puedes poner marcadores, puedes poner etiqueta de datos, puedes poner colores, estilos, hasta el eje X lo puedes mejorar porque en vez de mostrarlo por fechas así continuas, puedes ponerle como fechas categóricas y se ve cada día, ¿no? ¿Ok? Bueno, este es el tercer lugar. Calculate, por si acaso, es una función que sí o sí va a ser bien utilizada dentro de estas funciones, ¿no? Pero hay un detalle importante. El Calculate tiene muchas formas de utilizarse, por si acaso. Yo en vez de colocar el filtro de esta forma, yo puedo utilizar la función filter y hago que la función se demore menos en el cálculo si son demasiados registros. ¿Ok? También puedo colocar algunas funciones adicionales que son más sencillas que estas o de repente más específicas para poder hacerlo más flexible, porque puedo colocar parámetros también, ¿no? Y bueno, muchas cosas más. ¿Ok?
Entonces, esta va con el tercer lugar, por si acaso. Tercer lugar es un lugar muy decente para esta función, que por años la he utilizado, pero no es una de las tan potentes, digamos, ¿ah? Una que sí o sí utilizas para medir las cosas, el tema en el tiempo, es en este caso la siguiente función. Vamos a imaginar que tú quieres hacer esto, pero a través del tiempo, pero acumulado, para sacar tu curva S, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no necesito ver de repente el total por cada día o por cada mes exactamente. Yo lo que quiero es acumular, ¿no? Para poder ir viendo en este caso en el tiempo cómo voy, porque de repente llega un momento en que puedo estar bien o puede estar mal, o de repente llego al centro para poder indicar, este es el punto medio donde ya comienzo a ganar, ¿no? Entonces, para eso tienes que ir acumulando valores. Bueno, entonces acá viene un detalle. Acá viene justamente el tema de cómo acumular valores a través del tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces acá va. Acá viene en este caso la top 2. La top 2. Ya pues, supongo que las personas que conocen algo de Power BI ya saben cuál es la top 2, porque acabo de mencionar que es una función que acumula en el tiempo, obviamente, los montos o valores de algún valor que tú quieras calcular. Por ejemplo, puede ser la producción, puede ser los gastos, pueden ser las ventas, puede ser el presupuesto, puede ser de repente la cantidad de horas hombre, ¿no? Y viene acá la top 2. Esta fórmula te la voy a pasar por si acaso de repente no la tienes, no la has hecho, igual te la paso ahorita mismo, porque de repente la quieres probar en tu archivo que te he enviado. Y la top 2 es para la función Total Year to Date, una función muy utilizada para los proyectos para hacer las comparaciones de las ventas acumuladas, ¿no? Los gastos realizados, pero recuerda que esta acumula a través del tiempo, ¿no? Y lo hace básicamente anualmente. ¿Qué proyecto uno quiere acumular lo que va sucediendo en el tiempo para ir viendo cuánto es su presupuesto versus su gasto, o de repente cuánto es lo que yo he producido versus las metas que tengo que realizar? Bueno, esta opción o esta función es muy requerida en los proyectos para hacer las comparativas. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la top 2. ¿Cómo se utiliza? Muy fácil. Coloca la expresión que quieres calcular. Esta expresión puede ser, por ejemplo, una función sum x, un average x, puede ser un sum, un average, un count, distinct count, lo que tú quieras. Pero todo lo que calculas ahí va acumulándolo. Lo acumula y lo acumula y lo acumula a través del tiempo. Pero ojo, para que pueda acumular a través del tiempo, porque solamente funciona con tiempos, vas a tener que colocar la fecha. Y la fecha, por si acaso, vas a tener que colocarle punto .day, ¿no? Punto .day es importante para que puedas para poder utilizar esta función. Luego puedes opcionalmente aplicar un filtro. Si quisieras en este caso que pueda acumular, pero con un filtro, bueno, podrías utilizar ahí una condición para que no acumule en base a todos los registros, sino en base a ciertos registros que quieres calcular para poder ver el acumulado. Y acá puedes colocar también la última fecha. La última fecha, por si acaso, vendría a ser la fecha en la cual tú piensas que debería acabar el año, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Esto es bien útil porque todas las empresas, por su lógica del negocio, no acaban el 31 de diciembre de cada año, sino de repente vamos a imaginar que es una empresa que se dedica a hacer cosechas y de repente su año comienza en septiembre y termina de repente en marzo, ¿no? O de repente en agosto, no sé. Pero la idea en este caso es de que tú puedas decir en qué fecha termina el año y va acumulando de esa forma hasta que se cumpla ese día y ese mes. ¿Ok? Bueno, si no coloco ese parámetro, se va hasta el 31 de diciembre, por si acaso. Y si coloco un filtro, clasifica ciertos registros que quieres que acumule. Vamos a ponerle una forma simple porque esto tiene una explicación bien grande y bien detallada, pero voy a poner una forma simple para poder acumular, por ejemplo, algo como esto. Voy a acumular mis ventas versus mis objetivos, mis metas, ¿ya? Entonces va a haber una curva que va creciendo con las ventas, y va a haber otra línea que va acumulando los objetivos. Y vamos a ver en qué momento se cruzan o en qué momentos de repente puede en este caso ser uno mayor que otro. ¿Ok? Y eso va a ser para un gráfico en este caso de líneas. Vamos a verlo, vamos a chequear esta parte, ¿no? A ver, entonces empezamos a hacer esta función muy sencilla por si acaso.
Lo que pasa es que Power BI tiene funciones muy sencillas, pero si te explica cómo funciona, vas a poder aprovecharlo. Bueno, entonces acá voy a crear otra medida. Botón derecho, nueva medida. Acá vamos. Voy a calcular el total de los objetivos acumulados. Voy a hacer la suma de los objetivos acumulados. Y los objetivos se encuentran acá. Vamos a verlo primero, ¿ya? Acá tengo los objetivos. Acá tengo el objetivo, en este caso, de que yo tengo aplicado por cada año, por cada mes y por cada línea. Voy a chequearlo primero para que lo puedas ver. Antes de hacer la fórmula, acá está. Acá tengo, por ejemplo, el objetivo por mes, por año y por línea de producto. Y también tengo la fecha. Así que voy a acumular, por si acaso, los objetivos por todo el año. Y voy a utilizar como referencia esta fecha que está acá, que es una fecha calculada, por si acaso. ¿Ok? Que se ha construido en base al año y el mes. Entonces, quiero en este caso acumular los objetivos anualmente. Vamos a ver cómo se hace. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente. Hay que aclarar que para que yo pueda comparar estos objetivos con las ventas, yo tengo que tener relacionadas esas dos tablas. Acá tengo, por ejemplo, relacionada la tabla objetivo con la tabla de ventas. Como están relacionadas, yo puedo hacer comparaciones. Cómo van mis ventas versus mis objetivos. ¿Ok? Y puedo balancearlos. Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a ver. Acá empezamos. Voy a calcular el acumulado de ventas, ¿no? A través de todo el año. Entonces, creo la medida. Voy a colocar acá justamente el acumulado de ventas o el acumulado de objetivos, ¿no? Voy a poner acá, por ejemplo, acumulados de objetivos. Y acá voy a colocar la famosa función Total Year to Date. Bueno, hay Quarter to Date, Month to Date también. En este caso va a hacerlo por año. Y vas a colocar la expresión. La expresión, por si acaso, vendría a ser el cálculo que quieres realizar. Yo lo que quiero hacer es sumar todos los objetivos. Entonces voy a poner acá sum y voy a colocar acá objetivos de la tabla objetivos. ¿Listo? Ya realicé mi expresión, ¿no? Esto sería para mí lo que llamaría expresión. Ahora me falta, ¿qué cosa? El siguiente parámetro. El siguiente parámetro es la fecha. Le voy a colocar el campo fecha de la tabla objetivo. Voy a poner acá fecha, pero de la tabla objetivo. Objetivo. Y es importante colocarle el punto day. Es importante colocarle el punto day, que es un parámetro que ya viene con la fecha. Como no quiero aplicar un filtro y tampoco no quiero definir un último día del año para que calcule en base a esas fechas, bueno, entonces voy a cerrar paréntesis y presionar Enter, porque el filtro y el último día del año son opcionales. Por omisión, si no los coloco, va a mostrar en base a todos los registros. Y si no coloco el último día, por omisión es 31 de diciembre el último día. ¿Ok? Ya está. Ahora vamos a ver si funciona. Mira. Voy a elegir acá un gráfico, por ejemplo, de líneas. También voy a poner gráfico de líneas. Y voy a colocar abajo la fecha. La fecha en este caso de la tabla objetivo en el eje X. Y voy a colocar la medida que es el acumulado objetivo. Voy a colocarlo en el eje Y. Y sale así, ¿no? Sale, bueno, tipo rayita, ¿no? ¿Por qué será? Vamos a ver. Voy a verificar si está por día. Depende, está por día. Vamos a ver. Si está por día. Entonces yo quisiera que esto salga por meses. Entonces voy a elegir del eje X, voy a quitar el día. Lo voy a borrar. Ahí tengo la del mes. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, ahí está. Por meses. Si quiero visualizarlo bien, hago lo siguiente. Le pongo acá lo que son marcadores y cada punto es un mes. ¿Ok? Y está acumulado. Lo que he hecho es que del eje X le quité el día, porque lo está haciendo en este caso, lo estaba haciendo por cada día. Como no voy a hacerlo por trimestre, también le puedo quitar el trimestre en este lugar. Eso sí, conserve el año, porque posiblemente cuando tenga otros años, no va a ser de qué año es. Así que conserve el año y el mes. Ya tengo el acumulado por si acaso. Si quisiera visualizar en este caso mis etiquetas, ahí va yendo, ¿no? 3 millones, 7 millones, 10 millones, 13 millones y sucesivamente va acumulando.
Eso es lo que se está mostrando en el ejemplo, ¿no? Lo he ampliado un poquito para que se vea un valor porque no se estaba visualizando. Lo he ampliado un poquito. Y están los objetivos acumulados que tienes que cumplir, por si acaso, en cada mes. ¿Ok? Esto para mí podría ser la meta o el presupuesto. Vamos a ponerle presupuesto mejor. En vez de ponerle acumulado objetivos, voy a ponerle el presupuesto. PPTO. Enter. Ya le cambié el nombre de la medida y le he puesto PPTO para que asuma que es el presupuesto. ¿Ya? Entonces, acá viene la fórmula. Obviamente, esta es la fórmula del presupuesto. Ahora falta, por si acaso, la fórmula del real. El real es la venta. Como real también puede ser, por ejemplo, tu producción, el real puede ser tus gastos, el real puede ser cualquier valor que tú quieras, en este caso, comparar con la meta o los presupuestos. Entonces, ahora voy a obtener las ventas acumuladas a través del tiempo, pero en base, en este caso, a las ventas. Bueno, a ver, voy a hacer otra fórmula. Esta se va a llamar real. ¿Ya? Botón derecho, nueva medida, y voy a colocarle real. Real, voy a ponerle. Real. Acá voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar acá Total Year Today. Voy a sumar la venta, pero de la tabla de venta, que es monto venta, es monto venta, que está. Monto venta, cierro paréntesis, coma, y acá voy a colocarle la fecha. Ahora tengo que colocarle la misma fecha que está en la parte inferior del gráfico. Se supone que la fecha de la parte inferior del gráfico es de la tabla objetivos, así que voy a utilizar la misma fecha. Fecha de la tabla objetivos, punto day. Y puedo utilizar la tabla objetivos porque recuerda que están relacionados. Hace un rato te mostré que las dos tablas están relacionadas por el campo clave, ¿no? Así que voy a colocar acá paréntesis. Listo, ya está. Simple nomás, sencillo. Y ahora voy a verificar si funciona. Vamos a ver. Voy a colocar el real acá. Pero lo voy a colocar también en el eje Y. Real en el eje Y. Ahí está. A ver, ¿cuál es el real? El color celeste es el presupuesto y el real es el azul. Pero siempre por lógica el real tiene que estar primero, ¿no? Y luego el presupuesto. Así que voy a hacer lo siguiente. En la parte inferior, que está en la parte derecha del gráfico, voy a colocar acá, por ejemplo, el real arriba y el presupuesto abajo. Ahí está. He cambiado el orden por si acaso acá. Y ahora el real debería ser el celeste y el presupuesto el azul. Ahora, el color que tú coloques por si acaso es indistinto. Podrías ponerle, yo de repente acostumbro colocar azul real y en este caso naranja el presupuesto. Es lo normal que a veces utilizo, pero bueno, en el color ustedes elijan, en realidad. Pero esto es lo que te da el total acumulado, ¿no? Y con eso también puedes hacer tus curvas S, por si acaso. Claro que esto funciona solamente por año, ¿no? El problema está que cuando quieras hacer una curva S a través de varios años, ¿no? Ahí tienes otra función que se llama ISO no after, ¿no? Con ISO no after puedes hacer acumulados a través del tiempo, a través de cualquier variable, a través de todos los periodos, desde que se inicia el proyecto hasta donde acaba. Bueno, esta función no está utilizada, así que también hicimos esa pequeña encuesta, pero muy pocos lo utilizaban. Pero también es muy potente para proyectos que duran por años, ¿no? 5 años, 3 años. Ahí es donde se ve estas funciones interesantes. Claro que en ciertos momentos sí se enseñan esas funciones, pero no es parte ahorita de los top 5, por si acaso, ¿ya? Bueno, esta función te la acaba de copiar también Kevin. Kevin está copiando las funciones en el chat. Ya tienes una muy interesante para tus proyectos. Cómo acumular los valores y que no muestre cada mes, ¿no? Sube, baja, porque en realidad lo que al final le interesa a la persona que toma decisiones, cómo vamos, ¿no? Hemos podido estar mal en los primeros meses. Yo sé que bajamos de repente en marzo, se me ocurre, pero después tengo que seguir avanzando. La idea es cómo acabamos en el año. Tenemos que acabar con mayor meta. Por ejemplo, acá estamos viendo que en este año, el 2022, acaba con 52 millones y la meta era 41 millones. ¿Ves? Imagínate, estamos bien. Si de acuerdo a este gráfico están bien. Si la raya celeste hubiera estado abajo, estábamos mal. Entonces ahí es donde tú vas a poder hacer esa comparación rápidamente. Claro que le puedes meter más adorno y más cosas que pueden mejorar, ¿no? Pero una función muy utilizada en el segundo puesto es el Total Year to Date. Ahora vamos a ver ahora la del primer puesto, ¿ya?
Bueno, ya nos queda la última función. Recuerda que este es un workshop rápido. Claro que para poder explicarte a profundidad, tenemos que en este caso hacer lo mismo los dos y practicarlo y asesorarte para guiarte paso a paso, ¿no? Pero igual es para tu conocimiento. Yo sé que acá hay algunas personas que ya conocen estas funciones, hay algunas personas que no, de repente no la conocían y ya van a poder seguir investigando sobre las mismas, ¿no? Bueno, ahora vamos con la top one. La top one es Summarize Columns. Cómo totalizar por columnas. Esta función, por si acaso, me ha sacado de un montón de problemas, por si acaso. Bastantes, y también es muy utilizada por los desarrolladores, ya que esta función te genera un tipo tabla dinámica con los datos resumidos, ¿no? Le preguntaba a los colegas, ¿y por qué en este caso Summarize Columns para ti podría ser la más potente, ¿no? ¿Por qué piensas eso, no? Primero es porque te reduce cálculo. A veces en los proyectos necesitamos que existan tablas calculadas, pero no estáticas, sino, ¿no? Obviamente activas. Entonces lo que hacían era hacer sus datos calculados para que cuando lo envíen al gráfico, el gráfico no esté pensando cómo calcularlo, sino que ya le envían todo servido, ¿no? Segundo, era porque a veces uno necesitaba hacer un cálculo sobre cálculo. Es como decir que haces un resumen y una vez que tienes ese resumen, sacas en base a ese resumen un promedio, o de repente un conteo, o de repente en este caso algo que te podría servir para poder hacer el cálculo en base a lo que ya está resumido. ¿Ok? A veces los que no saben tienen que recurrir al Power Query a hacer sus consultas, en este caso totalizadas, y en base a esas consultas hacen los cálculos. Pero esto es una fórmula, lo hace rápido, es activa. No tienes que calcular porque obviamente cualquier registro que ingrese en las tablas acaba de tenerlo calculado de forma automática. Y obviamente cuando todo está en memoria es más rápido por si acaso. Así que si tuviera millones de registros y tú quieres hacer un gráfico que salga rápido, esta función te puede salvar el problema. Ojo que con esta función tuneamos los reportes. Tuneamos quiere decir que vamos a agilizar en la velocidad de cálculo. ¿Ok? Entonces voy a explicarte cómo funciona, pero piensa que esta es una tabla dinámica. Pero no es una, bueno, yo le he puesto tabla dinámica, ¿no? Pero en realidad hace algo parecido. A ver, entonces acá tenemos la columna agrupadas, que pueden ser varias, o sea, no es necesidad que sea una, pueden ser varias columnas agrupadas, ¿ok? Esas columnas son las que supuestamente si tuvieras una tabla dinámica es la que irían en la sección de filas, ¿no? Lo menciono así porque creo que todo el mundo conoce Excel, ¿no? Así que si fuese una tabla dinámica es como si fuese que el campo lo arrastras a la sección de filas, ¿ok? Y todo lo que yo coloque en filas lo va a agrupar, no vamos a estar repetidos, sino los agrupa. Y no solamente puedo colocar un campo, puedo colocar varios. Acá también puedo colocar varios, por si acaso. Entonces, obviamente, también puedes aplicar filtros. En el siguiente parámetro, tú puedes aplicar los filtros con la función filter, por si acaso. ¿Ok? Es decir, puedes aplicar un filter dentro de Summarize Column para que te filtre los registros que quieres calcular, ¿no? Y luego, acá vienen los cálculos. Justamente en este lugar tú vas a colocar el nombre de la columna calculada y en la expresión 1, expresión 2, coloca los cálculos que deseas. Puedes tener expresión 3, expresión 4, expresión 5, puedes colocar los cálculos que deseas, por si acaso. No tiene límites para poder hacer los cálculos, sino la cantidad de caracteres. Entonces, vamos a ver cómo se utiliza. Ojo, como esta es una función de tabla, también esa función, así como el filter, puedo colocarlo dentro de una medida. Esa es la ventaja, ¿no? La puedo colocar dentro de una medida. Pero ahorita lo voy a crear como tabla para que puedas ver cómo funciona. Ya después tú puedes utilizarla en cualquier, en este caso, medida que la requiera, porque recuerda que como es una función de tabla, cualquier medida que diga que en el parámetro puedes colocar una tabla, puedes colocar un Summarize Columns, así como se utilizó el filter, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar esta función. Voy a ubicarme en la sección de datos para crear una nueva tabla, ¿ok? Vamos a crear una nueva tabla. Entonces elegimos herramienta de tablas y elegimos el botón nueva tabla. Este botoncito, por si acaso, recuerden que es para crear tablas, pero vamos a utilizarlo para el Summarize Column para explicarte cómo funciona, ¿ok? Y vuelvo a repetir, la fórmula la puedes colocar en cualquier medida, si es que esa medida acepta el parámetro tabla, ¿ok? Lo voy a colocar acá
A ver, vamos a colocar un poquito más grande esto para que se vea mejor y poder en este caso trabajarlo. A ver, acá vamos. Vamos a poner acá tags de summary 6 columns. ¿Ok? Listo. Acá vamos ahora a colocar primero los campos que deseo utilizar como el summary 6 columns. Entonces digito acá la función. Acá sí voy a digitar la función. Summary 6 columns. Paréntesis. Y como puedes ver en la ayuda que está acá arriba, ¿no? Te pide el group by. Es como si fuese que hago en el SQL select, ¿no? From, y luego pongo group by, ¿no? Group by y agrupo en este caso los valores que quiero calcular. Este es lo similar a eso, por si acaso. Entonces, ahora voy a colocar las columnas que quiero agrupar. Después de eso voy a presionar acá Shift Enter. Voy a colocar algunas columnas. Por ejemplo, voy a colocar acá, a ver, línea de producto. Línea de producto. Ya, ese lo hemos visto. Ya. Entonces eso quiere decir que mentalmente van a haber 3 líneas, ¿no? Accesorios, impresoras y laptops. Coma. ¿Qué otro campo quiero utilizar? ¿Puedo utilizar campo de otra tabla? Sí. Vamos a poner, por ejemplo, el campo provincia. Vamos a ver. Provincia de la tabla de ventas. Ya. Entonces va a agrupar por cada línea de producto, ¿no? Las provincias. De accesorios, cuánto se vendió en Lima, Huancayo, Arequipa y sucesivamente. Los va a agrupar. Ya. Ahora, puedo seguir agrupando, por si acaso. Puedo seguir agrupando y agrupando. Pero yo no quiero agrupar más, por ejemplo. Digo, esos son los dos columnas que quiero agrupar. Ahora, digo, quiero filtrar. ¿Es obligatorio filtrarlo? No, por si acaso. Tú puedes obviar el filtro y no hay problema. Puedes indicar que no quieres aplicar el filtro. Y pasas de frente al otro parámetro, que son las totalizaciones, que vendría a ser lo que tú colocarías en la sección de valores en la tabla dinámica, ¿no? Si estamos pensando con una tabla dinámica, son esos campos que tú vas a arrastrar a la sección de valores. Entonces, todo lo que está en la sección de valores se va a calcular, ¿es correcto? Entonces, ahora vas a hacer el cálculo tú, ¿no? No es que lo arrastres y sale el cálculo, no. Sino vas a calcular. A ver, por ejemplo, quiero primero calcular el total de ventas, por ejemplo. Entonces, acá voy a primero colocar el nombre de la fórmula que voy a hacer. Eso se genera entre comillas. Comillas, por ejemplo, pongo acá total de ventas, por ejemplo. Vamos a poner. Cierro comillas, coma. Y luego tengo que colocar, por si acaso, la fórmula. Voy a hacer una fórmula simple, nomás, para no demorarme. Sum de monto de venta. ¿Ya? Ya está. Ya tengo el total de las ventas totalizadas. Ahora pongo coma, otro cálculo más. Shift Enter. Quiero, por ejemplo, la cantidad de transacciones. La cantidad de transacciones. Entonces pongo acá transacciones. Cierro comillas, coma, y voy a colocar la cantidad de transacciones. Entonces pongo, por ejemplo, distinct count para contar los tickets. Los tickets, por si acaso, son como si fuesen el número de factura. Tickets de ventas. Ahí está. Cierro paréntesis. Ya tengo el distinct count, que me muestra la cantidad de transacciones que tengo dentro de la tabla de ventas. Ya no quiero más. ¿Puedo hacer otro cálculo? Sí puedo hacer, pero ya no quiero más. Cierro paréntesis y al presionar Enter me sale un resumen. Mira, fíjate. Mira cómo me sale el resumen. Si tu base de datos hubiera tenido millones de registros y solamente tendríamos estas líneas y estas provincias, siempre te saldrían 15 filas. Si tu base de datos solamente tuviera estas provincias y solamente tuviera las líneas, así sean 2000 registros, 100.000 registros o 1.000.000 de registros, siempre te va a calcular en base a 15 filas, porque solamente tienes estas categorías: categoría de línea y categoría de provincia. Y los totales son los que se calculan, ¿no? Entonces, si yo tengo estos totales de acá ya calculados, ya le evito al gráfico que lo pueda hacer por ti. Porque yo puedo en este caso crear un objeto visual donde coloco la línea, coloco la provincia, coloco el total de ventas y calculo la cantidad de transacciones, y me lo va a hacer por si acaso, pero se lo cargo todo al gráfico. El gráfico te lo va a calcular por ti. Y si son millones de registros, ese gráfico se va a quejar, por si acaso. Se queja porque son tantos registros que tiene que ir calculando y calculando, ¿no? En cambio, si yo le doy una tabla de 15 registros servidito, por si acaso, bueno, el gráfico vuela, pues, ¿no? Porque el cálculo ya lo tiene hecho. No tiene por qué estar calculándolo a cada rato. ¿Ok? Y bueno, recuerda que esta función es muy útil para hacer otras, ¿no? Por ejemplo, yo ya puedo tener esa data y bueno, sacar el promedio de ventas de los datos ya acumulados.
Es muy útil por si acaso, porque a veces cuando uno saca el average de total de venta lo saca granulado. Acá ya te lo saca en base a lo que está acumulado. Bueno, si yo quisiera mostrarlo en un gráfico simple nomás, para poder ver el resumen, yo elegiría, por ejemplo, una matriz, se me ocurre, una matriz. Por ejemplo, acá voy a colocar, acá está la tabla, mira, DAX sobre 6 columns. Voy a colocar acá, por ejemplo, tengo las provincias. A ver, voy a poner en filas. En columnas voy a colocar la línea de producto. Y acá colocaría, por ejemplo, el total de ventas. Y ya tengo en este caso una especie de tipo tabla dinámica, ¿no? Pero podría colocar también algo así, ¿no? Que en vez de que aparezca la línea como columnas, podría de repente colocarlo como filas también, ¿no? Ahí voy a colocar transacciones también por acá, en valores. Y tengo transacciones. Y también tengo en este caso los valores de las ventas. Pero creo que ahí sí se ve muy ancho, ¿no? Entonces mejor lo que hago es colocar la línea en la fila arriba. Y tengo acá toda la tabla. Botón derecho, expandir, todo el nivel. Y ahí está. Accesorio, impresora, lacto y cada provincia respectiva. Obviamente este gráfico no tiene por qué quejarse, porque solamente está mostrando 15 filas y las 15 filas ya están calculadas. Si hubiera tenido esta data en una tabla donde tiene millones de registros y yo coloco los campos acá, va a comenzar primero a agrupar, ¿no? Agrupa fila, agrupa líneas, agrupa provincias, luego suma ventas, calcula transacciones. Bueno, el gráfico se va a demorar en resolver. No sé si alguna vez ustedes han notado de que en los gráficos aparece en la parte superior izquierda una bolita que está dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas hasta que resuelve. Eso sucede porque tú le estás cargando muchos cálculos al gráfico. Claro que el gráfico te va a ayudar, pero de esa forma no debería hacerlo. Mejor le entregas todo servido para que el gráfico pueda funcionar tranquilamente en tu reporte. ¿Ok? Bueno, este es un modelo, claro que es un modelo clásico, pero podría sacarle provecho con cualquier tipo de gráfico. Y ese gráfico va a volar porque recuerda que esa tabla tiene 15 filas. Y lo mejor es que se recalcula constantemente. No tienes necesidad de estar haciendo un update, un refresh para que la fórmula se calcule o se agregue en registros. Porque cada vez que en las tablas originales los registros se acumulan o se modifican, automáticamente la fórmula se recalcula. Así que el proceso de actualización va a ser más rápido. Bueno, chicos, llegamos con el primer puesto y espero que les haya gustado en este caso las top 5, las más usadas y las más recomendadas dentro de cualquier proyecto. ¿Qué diferencia hay en Zoom versus Zoom X? Ya. Hay una gran diferencia. La primera diferencia es que el Zoom solamente te permite calcular un campo. ¿Ok? Es decir, yo puedo sumar las ventas, por ejemplo, o puedo sumar las unidades. Pero si yo quisiera en este caso hacer un cálculo y dentro de esa función no se puede. Solamente te acepta un campo nomás. ¿Ok? No se podría filtrar solito. Si yo quisiera hacer una suma con un filtro, tendría que colocar lo mínimo en un calculate. En cambio, con el Zoom X, tú puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer una suma simple, eso es cierto, pero también puedes hacer una suma con un cálculo, con una división, con una multiplicación, una resta, por ejemplo. Puedes restar dos campos y el resultado de esa resta lo vas sumando. Además, esa Zoom X tiene la opción de tabla, que acepta funciones que te van a permitir, en este caso, crear tablas antes de calcularlas. Por ejemplo, una fuera del filter, ¿te acuerdas? Dentro de un Zoom no puedo colocar un filter, por ejemplo, no puedo filtrarlas, tendría que utilizar otra herramienta para poder hacerlo. Entonces, con el Zoom X es más poderoso cuando haces un cálculo y a la misma vez, en este caso, lo totalizas o lo sumas. Pero la función suma es muy potente cuando se utiliza un campo. O sea, si yo quisiera solamente sumar un campo, no utilizaría Zoom X por si acaso, utilizaría Zoom, así de simple. Pero si yo quisiera hacer cálculos y a la misma vez ese cálculo sumarlo, es imposible utilizar Zoom por si acaso. Tendrías que utilizar Zoom X. Pero así como existe Zoom X, existe Average X, promedio, ¿no? Max X, Min X, Count X. Bueno, existen varios por si acaso. Pero cada uno tiene su método y la forma de utilizarlo en el momento que obviamente lo requieras. ¿Ok? ¿En qué curso se ven estos temas? Bueno, en realidad acá tenemos una ruta de cursos, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto ahora,
una parte se ve en el curso de Power BI Analista, por si acaso. Por ejemplo, acá se ve Calculate, funciones para poder sacar indicadores, métricas y también KPIs. Es por eso que se utiliza en el curso número 2, ¿ya? Pero las demás funciones, como por ejemplo Total Year to Date, Summary 6 y bueno, muchas más por si acaso, existen bastantes funciones DAX, se ve en el tercer nivel. Justamente el tercer nivel es un curso apropiado por si acaso para aquellas personas que ya tienen experiencia en Power BI. Ahí sí se va a ver, se ven en este caso varias funciones y varios casos prácticos que se pueden utilizar con estas herramientas o con estas funciones, ¿no? Y este es el tercer curso es el recomendado por si acaso. Una persona que está dentro del desarrollo de reportería BI, si no pasa por el tercer curso es un pecado, porque este curso es bastante potente para que puedas hallar soluciones prácticas, ¿ok? Ok, así que por acá puede ser una solución para que puedas ver lo que hemos visto. Pero en este nivel se pueden ver. Hay una ruta de aprendizaje por si acaso sobre esto. Hay que tenerlo claro, ¿no? Porque de repente por ahí tú dices, puedo llevar el nivel 3, el de Power Funciones DAX, si es que en este caso no llevé o no tengo experiencia con Power BI, obviamente te diría que no, ¿no? Primero aprende Power BI Analista, y las personas que no conocen nada, por si acaso, es la primera vez que están viendo, de repente ya han visto algunos videos, han ido de repente a YouTube y se han empapado de contenido que al final han terminado más confundidos. A eso tiene que empezar por el primer nivel, por si acaso. El nivel de transformación. El nivel de transformación es un nivel muy importante para que aprendas a transformar la data y recién tú puedas acomodarla para que tus reportes puedan funcionar. Es decir, si tú no estructuras tus tablas correctamente y tampoco no la tienes modelada y tampoco en este caso sabes cómo relacionarla de un objeto de diferentes fuentes, porque recuerda que Power BI utiliza muchas fuentes de datos. Puedo utilizar el famoso Excel, el TXT, el OneDrive, el SharePoint, el SQL, muchas datas conectadas, porque son compatibles con muchas datas. Tú armas tu conjunto de datos en el primer nivel y una vez que está armado, relacionado y modelado, ahí es cuando recién lo puedes analizar. Así que si te quieres meter directamente a Power BI Pro Analista, es porque en tu empresa tus tablas están bonitas, pues, ¿no? Todo viene de un SQL o todo viene de un Oracle de repente, donde ya todo está relacionado y en este caso normalizado. Pero si no es así, tienes que empezar por el primer nivel, ¿ok? Bueno, te recomiendo porque acá se llevan paso a paso todos los puntos. Y el Power BI Pro Service, que justamente es uno interesante, también te puedo indicar porque esta parte ya de la nube, ¿no? Cómo en este caso crear reglas de seguridad, cómo crear aplicaciones, cómo utilizar bien las áreas de trabajo con roles, cómo utilizar proyectos sobre otro proyecto, ¿no? Utilizar conjunto de datos sobre otro conjunto de datos, hacer las publicaciones en SharePoint, en páginas web de SharePoint, en contenidos de Teams, ¿no? Ese es un curso muy apropiado para la implementación, por si acaso. Bueno, todo se amarra, ¿no? Pero, por ejemplo, si vas al segundo nivel, puedes llevar los dos a la vez, ¿no? O de repente puedes llevar el nivel 3 primero y luego el cuarto nivel. Eso ya queda a tu criterio, pero ese es un consejo que te doy. Si ya eres especialista en Power BI, te recomiendo que llegues el nivel 3 porque ahora está mejorado, por si acaso. Está muy, muy mejorado. Hemos cambiado la cantidad de horas. Es más, ahora los exámenes van a hacerlo dentro, en este caso, de las horas programadas. Va a haber guías, va a haber prácticas, va a haber cuestionarios. Bueno, hay muchas cosas que se han mejorado, que ya lo hemos implementado en algunos cursos. Así que te recomiendo ahora que puedas llevarlo porque ha cambiado hasta los ejemplos. ¿Se puede usar consultas personalizadas del tipo SQL? Claro, en el curso de Power BI Transformación se te enseña en este caso a llamar a esa consulta de las vistas. Hasta tú acá puedes crear tu consulta. Puedes poner tu select, asterisco, from, tu where, tu having, tu group by, y puedes colocarlo dentro de la conexión antes de que conectes todas las tablas, ¿no? A veces uno comete el error de que, por ejemplo, llama una tabla y la tabla trae bastantes registros, ¿no? Y tú dices, pero ¿para qué quiero tantos registros, no? Entonces tú antes de que se conecte puedes hacer el select dentro de la conexión para que puedas utilizar tus registros. Ahora, lo adecuado sería que lo hagas del otro lado, ¿no? Que ya venga con la vista creada o con el cubo creado, si es un data mart. Bueno, y de ahí en adelante el resto es igual, por si acaso. Las mismas funciones, las mismas fórmulas. El tratamiento es un poco distinto porque algunas tablas hay que agregarlas. Así que muchas gracias con todos. Cuídense mucho. Chao.